darles de nuevo la bienvenida a todos ustedes y espero de que contar con su asistencia en las siguientes conferencias y asimismo seguir promoviendo el conocimiento y la innovación en la rama de la ingeniería geotécnica. Bueno, dentro de nuestro primer día de ponencias podemos contar con el ingeniero Luis Raigada Rojas, el cual él fue el vicepresidente fundador del grupo geotécnico, de este grupo, el Geogroup. Su temática a tocar es técnicas de soil mix. Bueno, después de ello, quisiera mencionar una breve reseña. Él es un ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería con maestría de Administración de Empresas en Centrum, miembro del Comité de Actualización de la Norma CTN CE 020, Estabilización de Suelos y Taludes, en el año 2018. También cuenta con experiencias en el área de geotécnica aplicada a la construcción y minería de obras civiles. Y bueno, sin nada más preámbulos, recibamos a nuestro ponente, por favor. Ingeniero, le cedo el pase. ¿Qué tal? ¿Me oyen? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Hola, ingeniero. hola. Ya, excelente. Voy a pasar a proyectar un ratito. ¿Está? Ya. Quiero, se ve lo proyectado, ¿verdad? ¿Me comentan? Sí, ingeniero. Sí, sí, correcto, Ya, correcto. genial. Excelente, entonces empiezo. Bueno, quiero empezar agradeciéndole a todos los participantes por su tiempo, por darse unos minutos para escuchar esta conferencia. Espero colmar sus expectativas, espero que al final de la charla vean un nuevo tema para aquellos que no lo conozcan, aquellos que lo sepan, de repente por ahí tengan algunas dudas. Al final de la conferencia podemos nosotros ayudarlos a absolver alguna duda y ver de orientarnos todos. Quiero agradecer también a Geogroup a los chicos que año a año han estado en el grupo. Yo me siento muy contento, muy orgulloso de haber formado parte del primer grupo de geotecnia en la UNI, allá por el 2007. Ya la semana pasada cumplieron un año más. Me da mucho gusto, me siento muy orgulloso de haber formado parte de ese grupo. Ahí nosotros en la universidad nos juntamos con algunos amigos, entre ellos el ingeniero Alfonso Serna, por ejemplo, quien fue el primer presidente, y bueno, junto con todos nuestros compañeros del código de la universidad pudimos pues formar este grupo con la ayuda del doctor Zenón Aguilar, quien fue nuestro asesor en aquel entonces, y con la ayuda también del doctor Jorge Alba, quien era decano de la facultad en aquel entonces también. Bueno, les agradezco, muchachos, a todos los que han formado parte del grupo y que me pueden estar escuchando en este momento, porque gracias al esfuerzo que ustedes han hecho, pues, el grupo sigue liderando, sigue adelante. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Mi nombre es Luis Raigada, yo soy ingeniero civil, soy el gerente de ingeniería en la empresa Incotex Cimentaciones del Perú. Y lo que vamos a ver ahora es un tema de soil mixing. Es una de las últimas técnicas que se están empezando a usar bastante en el mundo, y creo que es importante que también nosotros estemos a la vanguardia y que sepamos un poquito de esto y sepamos que ya se está ofreciendo, se están ejecutando proyectos al respecto acá en Perú. Vamos a hablar de dos técnicas, del Cutter Soil Mixing, el CCM, y el Soil Column Mixing. En algún momento se traba la comunicación o se escucha un poco entrecortada a causa del internet, les voy a agradecer que por favor me lo comenten para repetir donde me haya quedado, ¿sí? A esta hora a veces se pone un poquito lento el internet por acá también, o de repente por donde ustedes estén. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a hablar de cada uno de los métodos para terminar con algunos comentarios finales. Las consultas, como bien lo comentaba el presidente, las hacemos al final, cosa que después ya las podemos responder en grupo. Bien, empecemos. Las técnicas del soil mixing consisten en mezclar el suelo con un cementante, con un aglutinante. Mayormente, típicamente se utiliza la lechada para poder, como aglutinante, para poder generar columnas de suelo cemento. ¿Ya? Estas columnas de suelo cemento son elementos que tienen una mayor rigidez,
tienen una mejor permeabilidad, mayor trabajabilidad, se pueden utilizar como inclusiones rígidas, como pantallas, se pueden utilizar como mejoramiento de suelos, en fin, como tipo, es una nueva forma, digamos, de hacer muros pantalla, una nueva forma de hacer jet grouting, y en otros países se está utilizando bastante. Se puede utilizar estas tecnologías para obtener elementos circulares, tipo columnas, tipo pilotes, o pilotes de suelo cemento, digamos, para darles alguna denominación conocida, o paneles rectangulares, dependiendo qué herramienta sea la que usemos. Paneles rectangulares me refiero de repente a los del Qatar Soil Mixing, y que se asemeja a una pantalla. Se pueden colocar algunos elementos de acero también, ya sean perfiles metálicos, que son bastante sencillos de colocar por facilidad constructiva. A veces se prefiere colocar perfiles, pero también se podría poner armaduras convencionales, que son las que a veces estamos acostumbrados y preferimos para poder añadir mayor resistencia. Y da lo mismo al final, ¿no? Porque le estás incluyendo el acero que necesitas para la flexocompresión. Pueden emplearse para, como bien comentábamos, mejoramiento de suelos, pantallas impermeables, ¿no? Estas pantallas plásticas que se utilizan bastante para sistemas de contención temporales o permanentes, dependiendo de las características del suelo, como sistema de cimentación. También en otros países usan esta técnica como, por ejemplo, para evitar la licuación de suelos. Vamos a ver ahora cómo podría funcionar esto. Eh, Veamos. El año pasado, en el 2000, déjenme un ratito, quiero ocultar esto acá. Ya, el año pasado, en el 2019, tuve la oportunidad de participar en una conferencia, en la Conferencia Mundial de Cimentaciones Profundas, a las cuales también estuvo como expositor el profesor Paniagua. Él es el doctor Paniagua, es de México, y él justamente mostraba esta gráfica que me parece bastante interesante sobre las tecnologías que hoy por hoy se están usando en el mundo para sistemas de contención. Y miren ustedes, por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como pantalla de pilotes, ¿no? Pilas pilote, que representa, según la estadística que él ha tenido oportunidad de hacer en sus investigaciones, representan el 45%. Los muros Milán, muro pantalla, muro diafragma, muro colado, como quieran llamarlo, representan el 18%. Y miren, el solid mixing ya está casi a la par con el solid nailing, ¿no? Como técnica de mejoramiento, como técnica de sistema de contención. Miren ustedes, la técnica del soil mixing, gracias a su rapidez, versatilidad y buenos resultados que se están obteniendo, se está comenzando a ganar terreno. Entonces es importante por eso que nosotros también conozcamos de cómo se utiliza, cómo se emplea y qué características tienen. Algunas condiciones favorables que se pueden generar en el terreno, en los proyectos, para poder realizar estas técnicas, como por ejemplo, que el suelo sea uniforme, que sea un material granular, ¿no? Como arenas, gravas, limosas. Se puede generar una buena productividad desde el punto de vista de producción, digamos, para longitudes largas, por ejemplo, mayores de a 10 metros. Algunas condiciones desfavorables, por ejemplo, que tengamos suelos estratificados, erráticos. Nosotros sabemos pues que el suelo es errático y tiene un comportamiento como tal. Entonces, a veces no se dan las condiciones tan favorables. Podríamos usar el método todavía, pero vamos a tener algunas restricciones y tenemos que ser cuidadosos al momento de diseñar. Se puede también tener problemas cuando tengamos materiales muy densos, de repente algún lente muy rígido o rígida, o de repente algún material granular, un lente de grava un poco densa. Igual cuando lleguemos a la roca, ¿no? A veces pasar la roca ya no va a ser tan factible. Y también se podrían tener problemas cuando tenemos longitudes muy cortas. ¿Ya? A veces longitudes muy cortas harían que productivamente esto sea un poco complicado, ¿no? Porque tienes que moverte de un punto a punto y ya se hace un poco improductivo ello. Miren esta gráfica de acá, Bauer, que es una de las empresas líderes en este tipo de tecnologías. Bauer es una empresa alemana. Les recomiendo que googleen, si no la conocen, googleen Bauer y van a ver que tienen un montón de tecnologías muy sofisticadas y que te dan muy buenas soluciones. Entre ellas, pues, miren, tenemos el SCM, el Soil Column Mixing, o el CSM, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El Qatar Soil Mixing también. Y vean ustedes en qué tipo de materiales funcionaría de mejor forma, ¿no? La zona verde, digamos, por ejemplo, para el Qatar Soil Mixing, para arcillas, limos o arenas y gravas, podría funcionar bien.
Para el tramo de roca, digamos, esta tecnología, dependiendo del tamaño de la herramienta, podría pues hacer algunos pequeños cortes para poder empotrarse, para tener un pequeño empotramiento. Con respecto a las otras tecnologías, el SCM, por ejemplo, sí, de repente va a estar un poco más limitado, ¿no? Para arenas granulares o arenas limosas. Estamos el CSM con doble herramienta, con doble herramienta de doble giro. Bien, vamos a hablar ahora del Cutter Soil Mixing, ¿ya? Esta parte de la conferencia, bueno, tuve oportunidad de dictarla el año pasado en una conferencia mundial de cimentaciones en Guayaquil. La he acoplado un poquito con la que di en el EXCOM del 2018, como para poder traerles esta nueva versión, digamos, del Cutter Soil Mixing que tenemos acá en Perú. Espero que les agrade. Bien, es la mezcla de dos tecnologías. Es la hidrofresa clásica de Bauer, esta hidrofresa que se mete en el terreno y permite hacer cortes en el suelo, es una forma de hacer pantallas. Y el mixing de paletas, ¿no? El mixing que usan algunas empresas europeas para poder hacer soil mixing. Bauer lo que hizo fue fusionar ambas para generar esta herramienta, que es el Cutter Soil Mixing, ¿no? Esta forma triangular permite meterse en el terreno. Estas son las hélices de la hidrofresa que van a ir cortando el terreno, va a ir cortando el material, y por la parte media va a ir botando lechada a presión. Miren ustedes, tiene varios sensores, tiene sensores de verticalidad, porque acá es importante que la herramienta forme pantallas, barrets verticales. Tiene sensores de presión externa para verificar que la presión que se está botando en la parte de abajo permita mezclar, permita hacer el aglutinante correcto para el tipo de material que tengas. Tiene algunos otros sensores, como por ejemplo torque, rotación de cada rueda, porque por ahí y justamente puedes toparte con algún canto pequeño o un trozo de roca de repente y pueda quedarse trabado. Entonces es importante que se pueda tener en cuenta el tipo de suelo. Hacer un buen estudio geotécnico es vital para este tipo de tecnologías. También tiene un giroscopio para poder verificar la orientación en la cual se está generando el corte. Algunos principios básicos, miren, el principio básico en el cual ha pensado Bauer para poder inventar esta herramienta fue, por ejemplo, mezclar el cemento con el agua. Vemos que el cemento y el agua es lechada de suelo, ¿verdad? Lechada de cemento. Tú a esta lechada le puedes echar algunos aditivos como para darle mayor trabajabilidad, mayor retardante de fragua, lo que fuese, lo que fuese. Los aditivos que sean necesarios, pero al final va a ser lechada, agua y cemento. Pero, ¿qué cosa es el mortero? El mortero es arena más lechada, ¿no? La lechada que ya teníamos antes, con los aditivos que sean necesarios, más más la arena que puedas necesitar, puede generar un mortero. ¿Y qué cosa es concreto? ¿No? Ya nos hacemos las preguntas así medio filosóficas. ¿Qué cosa es el concreto? El concreto, pues, digamos, vendría a ser el mortero que teníamos, más piedra chancada, como se le llama coloquialmente acá en Perú. Entonces, tendríamos eso en el suelo. Imagínense ustedes que el suelo ya esté formado por un material arenoso, por un material granular, solamente le faltaría quizás el cemento y el agua para poder generar un suelo cementado. Entonces, ese era el principio básico que tenía Bauer, ¿no? ¿Por qué no aprovechar el terreno que tienes ahí? ¿Por qué no aprovechar el suelo? ¿Por qué no sacarle el jugo, como se dice, a las herramientas que tú ya tienes de manera natural para poder, pues, optimizar tus costos, optimizar tus plazos? Entonces, ahí lo que surgió fue, bueno, entonces hay que inventar, idear una herramienta que te permita poder mezclar el suelo que ya tienes como fundación con lo que le falta para poder ganar resistencia, para darle algunas características especiales, dependiendo cuáles sean las necesidades. Miren ustedes, la idea básica que tenía Bauer, digamos, era mejorar las propiedades del suelo con la lechada, ¿no? Al mezclarla con la lechada. Eso te permite, pues, incrementar la resistencia, darle un poco más volverlo un poco más impermeable, ¿no? Porque esta técnica, entre tantas cosas, también se utiliza, por ejemplo, para hacer pantallas plásticas, ¿no? Tú, aparte de echarle lechada, puedes echarle bentonita y generas, pues, ya pantallas plásticas. Según las recomendaciones de ellos, dependiendo cuáles sean los requerimientos, cuál sea el fin que tengas para poder generar o qué cosa quieras hacer, ya, para entenderlo de esa forma, tú podrías hacerlo hasta en suelos orgánicos.
Ya, claro, tendríamos que de repente generar mayor presión de lechada como para que la lechada al insertarse en este tipo de materiales pueda desplazar el material. Y aparte, como se va a mezclar, la resistencia esperada va a ser más baja que si fuese pues pura arena o pura grava, o gravilla, digamos, ¿no? De repente una arena con grava o algo así que podamos aprovechar. Entonces, se puede utilizar como sistema de mejoramiento de suelo, como sistema de sostenimiento, como sistema de contención, digamos, como cimentación también, ¿ya? Dependiendo de estas características del suelo, vamos a tener mayor o menor consumo de cemento, porque al final lo que va a determinar el tipo de material sea qué cosa es lo que le falta como trabajabilidad, como herramienta, digamos, qué cosa le faltaría para complementarse y poder obtener el resultado que buscamos. La permeabilidad esperable, digamos, típicamente podría estar en el rango de 10 a la menos 7, 10 a la menos 11, imagínense ustedes, una buena permeabilidad para, dependiendo del tipo de material con el que lo vayamos a mezclar, el material que tengamos en el terreno, propiamente dicho. Veamos acá, ¿no? El tratamiento y el empotramiento en los estratos de suelos duros es posible dependiendo la característica en la que se encuentre, la consistencia en la que se encuentre. No es lo mismo pues una roca sana que una roca alterada o justamente estar en el contacto litológico ahí abajo. Entonces, ahí en esa zona, dependiendo cuál sea la característica geotécnica y las necesidades de cada proyecto, podríamos llegar a empotrarnos un poquito. Miren ustedes, este material funcionaría bien, ¿no? Este material, esta arena gravosa, ¿no? O como quieran clasificarla, necesitaríamos de repente hacer un SUX para poder verificar exactamente qué tipo de clasificación correspondería. Las ventajas de esta técnica, como técnica de ingeniería, digamos, para aprovechar el suelo, es que el suelo, como bien comentábamos, se utiliza como material de construcción, hay una remoción mínima de desechos, no vas a extraer mucho material, así que no te tienes que estar preocupando por dónde voy a llevar este material ahora, voy a tener que buscar alguna zona donde pueda botarla, un botadero tal vez. Es un método libre de vibraciones e impactos. Eh, Hay técnicas como por ejemplo el hincado de tablestacas. El hincado de tablestacas, por ejemplo, podría generar esa vibración, podría generar de repente algunos problemas en las estructuras vecinas, si es que si estás en una zona urbana, podría hasta romperse vidrios, ¿no? Si es que es un suelo de repente propenso a licuación, el hincado de pilotes, por ejemplo, podría generar microlicuaciones, por así decirlo. Entonces, esta técnica, digamos, tiene esa ventaja comparativa con respecto a esas otras que generan vibración en el terreno. No se necesita, pues, la provisión de concreto premezclado, ¿no? No vas a estar esperando tus mixers o teniendo temor de que se vaya a generar dentro de la misma pantalla, una misma pantalla, digamos, algún tipo de junta fría, constructivamente hablando. Lo comparamos para sistemas de sostenimiento con, de repente, una técnica típica de pilotes secantes. Una técnica típica de pilotes secantes para sostenimiento, sabemos que tenemos pilotes primarios y secundarios, ¿no? Los pilotes primarios son los que voy a hacer primero, el nombre mismo lo dice, y los secundarios son los que van a generar una mordida en los pilotes anteriormente construidos. Entonces voy a generar primero los primarios, que son los del fondo, y después voy a hacer los secundarios que van a morder los primeros pilotes para poder generar una continuidad. El problema con esta técnica es muy buena, es muy usada, bastante antigua también, pero hay problemas, hay algunos inconvenientes. Por ejemplo, ¿no? El ancho efectivo de este material va a ser justamente el ancho efectivo de la mordida, y de repente vamos a tener algunas zonas donde se esté desperdiciando algo de material por la misma mordida que se está generando. No hay áreas que no se van a utilizar, pero bueno, son necesariamente, o sea, necesariamente tenemos que generarlo para poder darle la continuidad, en comparación pues a un sistema de soil mixing que el ancho efectivo, digamos, es este de acá y tienes una simple mordida por acá, ya por la misma forma del elemento. El terreno se puede soportar gracias al empuje que se genera, al efecto arco que se genera colocando la armadura. Ya, bueno, acá hemos puesto un esquema, una imagen de armadura tipo con perfiles metálicos, pero podría ser también una armadura convencional. El refuerzo de acero va a ser necesario desde el punto de vista estructural como para poder soportar estos empujes de suelo, ¿no? Entonces, podríamos concluir de que un muro de pilotes de campo podría resultar, digamos, tener con muchas juntas, que son zonas inútiles, no las vamos a utilizar, mientras que en una solución con Qatar Soil Mixing vamos a tener una sola junta, ¿no?
Ven ustedes algunos resultados. Acá este material es un poco más arenoso, más granular, y se ven ahí cómo va quedando las pantallas, ¿no? Los barrets, como se le llama también. Luego vendría el secundario, ¿no? Que entraría por acá para que haga un corte y una pequeña mordida sobre los primarios. Lo que se necesita para poder construirlo es bastante sencillo, un nivel, una cuerda, como se ve ahí, ¿no? Acá está la cuerda, ahí está el nivel, de modo tal de que te permita generar una continuidad y darle pues una correcta orientación. Acá, por ejemplo, se veía la colocación de la armadura. Vean ustedes, con perfiles metálicos funciona. Después vamos a ver un pequeño videito con armadura convencional, en un ejemplo de un proyecto, el Hotel Embassy, en Santa Cruz. Vean ustedes, no necesitaría pues, un murete guía, ¿no? Otra de las condiciones a veces que necesitamos para poder construir correctamente un muro pantalla convencional o una pantalla de pilotes convencional es la construcción de un murete guía, pero sabemos todos que a veces el murete guía te quita espacio, ¿no? Te quita espacio en el perímetro. Imagínate, pues unos 20, 30 centímetros de espesor de murete guía. ¿Quién quiere perder pues en todo tu perímetro, perder área debido al murete guía, ¿no? A veces esa es una complicación. Con esta técnica, pues, no necesitarías un murete guía, gracias a la herramienta que tiene para poder construirse. Te permite darle una verticalidad gracias a los sensores, te va a ir confirmando y asegurando, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve en esta imagen de la derecha, se ve la armadura. Miren ustedes, ahí, por ejemplo, acá nomás ya tienes armadura, ¿no? Entonces estás haciendo el del costado que va a generar una mordida y una continuidad, ¿ya? Ven ustedes, acá hay una pantalla con puros perfiles, ¿no? Acá, bueno, acá los perfiles están hacia arriba, acá están, todos, después puede hacer un descabezado, ¿no? Descabezado para poderle dar continuidad vertical. La técnica en qué consistiría, miren ustedes, voy a ir con la herramienta, el Catarsoil Mixing, voy a hacer un corte, voy a ir bajando, al bajar las hélices van a ir rotando, cortando el suelo, a su vez va a ir botando una lechada, muchas veces esta lechada es de una baja dosificación, para que baje la herramienta, uso una lechada de baja dosificación que me permita simplemente hacer el fluido que necesito para poder cortar el suelo de manera fácil. Una vez que bajo, llego hasta la profundidad, la cota que sea necesaria, luego subo. Cuando empiezo a subir, cambio la dosificación de modo tal de ya ponerle una lechada rica. ¿Ya? Es como cuando hago, por ejemplo, micropilotes, autoperforantes, o como cuando hacemos pilotes o de repente anclajes, a veces necesitamos un líquido que nos permita generar un fluido, ¿no? Para poder botar los detritos. Algo parecido es acá, ¿no? Yo necesito generar un primer líquido, una primera lechada que nos permita a nosotros poder, pues, llegar hasta la cota que sea necesaria. Este líquido, que en este caso sería la lechada pobre, por así darle una denominación, es la que nos va a permitir descender con la herramienta y cortar el terreno hasta la profundidad que sea necesaria. Luego de ello, ya al momento de subir, como se ve en este paso 3, comienzo a subir y ya cambio la dosificación, una dosificación con una lechada más rica. Esta ya va a ser la definitiva. Esta es la lechada, la consistencia, las características que voy a necesitar que sean ya definitivas, finales, digamos. Entonces voy a comenzar a subir y ya voy a dejar la pantalla, el barre construido. Luego de ello puedo ir con una grúa auxiliar y colocar mi armadura, ya sea un perfil metálico o una armadura convencional. A veces voy a necesitar de repente ayudarme de un pequeño vibrador que permita desde arriba generar la vibración necesaria para que pueda pues este elemento de acero bajar de manera fácil. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se ve para una pantalla, ¿no? Tengo los primarios, los paneles primarios, construyo los paneles primarios y después construyo el secundario, ¿no? El secundario que me va a permitir hacer la mordida, generar ese corte para darle una continuidad. ¿Está bien? Vean ustedes, hay limitaciones como todo, no hay, digamos, hay técnicas que tienen como todo sus pros y sus contras. Podríamos mencionar de repente un par de pros y contras. Bueno, ya estamos viendo los beneficios, pero bueno, podría pues generar algún inconveniente si tuviésemos, como comentábamos al inicio, algún material muy duro, o si necesitamos de repente muy rígido, si necesitamos de repente empotrarnos en roca, va a ser muy complicado que esta herramienta pueda cortar roca. Por otro lado, podríamos tener también limitación con respecto a la longitud, ¿no? Tendríamos que quizás acoplar algunas herramientas como para poder llegar a mayor longitud, pero típicamente pues esto va a llegar hasta los 19 metros. Si necesitamos llegar a mayores profundidades, se le podrían acoplar algunas herramientas que nos permitan extender, pero igual ya la productividad va a bajar un poco más.
¿no? Si tenemos materiales muy densos, igual vamos a tener ese inconveniente con el corte que se va a generar, ¿no? No es como una hidrofresa convencional. Para poder ejecutar este proyecto, en realidad necesitas de pocas cosas. El silo que va a permitirnos almacenar el cemento para poder hacer la construcción de manera continua. El dosificador que nos va a permitir poderle trabajar, digamos, darle las proporciones que corresponden. Un agitador que le va a comenzar a dar energía con la bomba, ¿no? Para poder meter la lechada con la presión que se necesita. Vean ustedes en este esquema en planta, acá está la herramienta, un equipo VG, un VG cualquiera, dependiendo cuáles sean las necesidades, la fuerza que se le necesita meter para que baje. Tenemos acá, por ejemplo, un silo de cemento, un silo de bentonita. Acuérdense que les comentaba que podríamos hacer uso de la bentonita para poder hacer pantallas plásticas. El mixer, el agitador, la bomba, que en su conjunto, digamos, nos van a permitir poder hacer la pantalla, ¿ya? El barret. Por otro lado, también vamos a necesitar de repente algún equipo auxiliar que nos permita, pues, generar una trinchera, un canalcito que permita, pues, distribuir correctamente los excesos o direccionar correctamente los excesos de lechada que se puedan generar cuando estoy haciendo el corte, al inicio y al final, sobre todo, ¿no? Miren cómo queda, dependiendo el material, que queda así medio cara vista, ¿no? Esto después ya se puede adecuar un poco más. Miren cómo quedan las uniones. Eh, Podríamos tener algún sistema acá impermeable, entre comillas, siempre impermeable entre comillas, que nos permita pues darle continuidad a la pantalla. Miren ustedes, luego sacas muestras, extraes un poco, digamos, de una muestra diamantina para poder llevar al laboratorio y poder verificar cuánto es el F' alcanzado. Es extraerlos también como para hacer una prueba, cómo queda con el material y después ya en superficie poder hacer las pruebas que sean convenientes. Miren ustedes cómo quedaría el material, mezclado ya con la lechada. Para hacer pantallas, como comentábamos, vean ustedes, acá sin el uso de anclajes, simplemente colocándole perfiles metálicos que encapsulen todo y te permita pues soportar los empujes del suelo. Vean acá con anclajes, porque también te puedes hacer auxiliar de anclajes. Por dentro, estos perfiles tienen perdón, por dentro estos barrets tienen sus perfiles y con los anclajes, estos son anclajes pasivos, y con la colocación de esta placa, digamos, puedes distribuir correctamente los esfuerzos, evitar el punzonamiento. Vamos a ver este pequeño video. Creo que no se va a escuchar bien el audio, pero bueno, el audio no es lo de menos, no se preocupen, no hay nada que escuchar, en realidad solamente el equipo dando vueltas. Voy a ponerles este pequeño videito, es rápido, para que vean ustedes cómo corta el material. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí lo que pueden ver ustedes es cómo la herramienta baja rápidamente, cómo sin necesidad de un mulete guía puedes darle la verticalidad necesaria para poder generar la pantalla. Ahí a la mano derecha de la imagen se puede ver el perfil perdón, la armadura que se le colocó al barret contiguo, a la pantalla de CSM. Vean cómo está generando el corte en el material. También se puede apreciar el hilo que nos permite direccionar correctamente la herramienta, ¿no? Donde veamos un poco más para que vean cómo baja. Bueno, vean ustedes cómo la herramienta va haciendo el corte en el terreno. Este es un material granular
tienes ahí un vecino, como se aprecia, la herramienta está cortando el suelo, la está mezclando con la lechada, está generando un material acuoso que te permita, pues, posteriormente colocar las armaduras que te permitan darle la flexocompresión, ¿no? Dependiendo cuál sea el diseño estructural. Eh, el detalle es que esta solución, digamos, podría resultar, dependiendo las condiciones de cada material, de cada proyecto, podría resultar mucho más rápido que una pantalla convencional con cuchara bivalva, por ejemplo. Comparándolo, digamos que, o a sabiendas de que no vas a necesitar mulete guía, que eso ya de todos modos es un beneficio tremendo, esta solución te permitiría poder ser entre 2 a 3 veces más rápido que con una cuchara bivalva convencional, según las estadísticas de los proyectos que ya se han realizado no solamente acá, sino en el mundo, porque hay bastante escrito al respecto. Ustedes pueden googlear, pueden buscar, la información está libre para todos los que estén interesados en analizarlo. Esta solución es bastante beneficiosa y es justamente eso lo que da pie a que esté empezando a tener tanta área de trabajo, ¿ya? En el mundo. Vean ustedes, por ejemplo, ¿no? Esto lo he sacado de algunas recomendaciones de Bauer. Por ejemplo, si quisiéramos evitar la licuación de suelos, ¿qué soluciones podrían plantearse? Una de ellas podría ser las columnas de grava, ¿no? Las columnas típicas de grava, creo que todos conocemos las columnas de grava, sea bottom fit o top fit. Miren ustedes, acá se está metiendo el vibrador para poder, y con la gravilla al costado para poder meter la columna de grava. Otra solución puede ser el jet grouting para la licuación de suelos, ¿cierto? El jet grouting, que es meter la lechada a gran presión, ¿no? Girando a gran presión con el auxilio a veces de agua y de aire para poder eh, generar también una pantalla, ya un material mejorado, digamos. Es otra forma de también hacer las pantallas de suelo cemento, este jet grouting. Y puede ser también, puedes compararlo con esto con esta solución, ¿no? De Cutter Soil Mixing para poder evitar o reducir el riesgo de licuación de suelos, generando esta grilla. Miren ustedes, esta grilla que va a encapsular el suelo, sabemos qué cosa es licuación, ¿no? Durante la licuación sube drásticamente la presión de poros y digamos eso es lo que podría generar las deformaciones, pero según las investigaciones, si es que encapsulas el suelo, digamos la deformación va a ser controlada y la cimentación, esto va a servir como cimentación, digamos, ¿no? De las estructuras que quieras que estés construyendo. Miren ustedes, ahí está un planteamiento que se generó, miren, ahí está la imagen cómo quedó, vean, ahí está el nivel freático alto y tienes pues las pantallas que cómo han quedado, ¿no? Ahí haciendo una grilla, como se ve. Bien, vayamos a la otra técnica, que es el single column mixing, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor vayan escribiéndola, si es que tienen alguna consulta o algún comentario que quieran hacer, vayan escribiéndolo y nuestros amigos del G-Group van a poder comentarlo al final de la charla para poder conversar al respecto. ¿Estamos? Para dar nuestras opiniones o poder responder si es que hubiese preguntas. Bien, veamos ahora el single column mixing, esta técnica. Lo que hace es, de forma similar a la anterior, mezclar el suelo, pero esta vez generando elementos circulares. Ya acá tienen, por ejemplo, dos ejemplos de herramientas que te permiten hacer single column mixing, ¿no? De herramientas de Bauer. Vean ustedes, las paletas en ambos casos se pueden apreciar que van a ir cortando el suelo y mezclándolo con la lechada que del mismo modo va a ir botando. Estos elementos son tubulares, ¿no? Que nos va a permitir poder llegar hasta profundidades, a gran profundidad, digamos, ¿no? Vean ustedes, y este es el otro, ¿no? El SCM, pero con DH, ¿no? El single column mixing, pero que tiene dos paletas que giran una en sentido contrario a la otra, de modo tal de que al realizar ese sentido, te permitan, pues, generar un mayor diámetro, ¿está bien? Y, digamos, una mejor mezcla. Va a depender mucho del tipo de suelo, va a depender mucho de las características de cada proyecto para ver si usas una u otra técnica. Algunos datos curiosos, importantes, digamos, para nosotros los que estamos en el diseño, los que estamos viendo productividad o viendo de buscar alternativas de solución más económicas, más rentables para todos. Por ejemplo, ¿no? La resistencia que podrías llegar si lo vas a utilizar como muro podría estar entre 0.5 y 2 newton por milímetro cuadrado. Más o menos a la conversión 0.5 es como 5 kilos por centímetro cuadrado, más o menos, para tener una idea. Si lo vas a usar como columna o digamos como una inclusión rígida, por ejemplo, podrías llegar hasta 25 kilos por centímetro cuadrado. Eso es una
un buen número, digamos, por lo menos, que te puede garantizar esta técnica, ya que puedes hacer puedes muy bien trabajarlo como si fuese una inclusión rígida. La permeabilidad podría estar alrededor del 10 a la menos 8, es una buena permeabilidad, sobre todo si queremos hacer pantallas impermeables. El consumo de cemento, miren ustedes, normalmente resulta ser bajo, no necesitas mucho, va a depender también de qué, va a depender del tipo de suelo que tengas, claro está. Pero en condiciones estándares, en condiciones óptimas, estas nos pueden ayudar. Por otro lado, podemos ver acá también la cantidad de cemento, dependiendo la solución que querramos usar, ¿no? Por ejemplo, ahí ven el Curve Wall, es entre 250 y 450 kilos de cemento por cada metro cúbico. Igual, si que quieres usar la bentonita, por ejemplo, podrías estar en esa dosificación, 30, 50 kilos por metro cúbico. Y la relación con respecto al cemento, agua-cemento, estaría entre 2 y 4. ¿Ya? Igual para las columnas que estábamos comentando hace un momento. Bien ustedes, estas paletas van metiéndose en el terreno, las van mezclando, es otra forma de hacer lo mismo que habíamos estado conversando sobre el Qatar Soil Mixing, y vas mezclando el suelo, lo vas mezclando de modo tal de que te permita pues generar muros, lotes, digamos, de suelo cemento. ¿Estamos? La misma idea anterior, solamente que ahora con herramientas circulares. ¿Ya? Vean ustedes la presión de lechada podría ser la que se va a ir dosificando. Como toda técnica de suelo cemento o como toda técnica de mejoramiento de suelos, siempre pues necesitas una cancha de pruebas. Hacer una cancha de pruebas que te permite ir dosificando. Sabemos nuevamente, como comentábamos, que el suelo es errático. Y al ser el suelo errático, uno podría hacer bien sus cálculos, podría promediar bien todo y sacar, digamos, una buena solución, pero siempre es bueno pues ir a campo y en campo hacer una verificación in situ, ¿cierto? Hacer una verificación que te permita poder demostrar que los parámetros que has utilizado son correctos y o poder mejorarlos, ¿cierto? Eso te va a permitir confirmar y optimizar tu diseño. Entonces, la cancha de pruebas siempre es importante en este tipo de soluciones. Vean, ustedes podrían mezclar dos paletas y eso pues te va a permitir generar hasta pantallas, ¿no? Como proceso. Vean, ahí está con una y ahí está con dos. Ahí luego puedes sacar tus elementos construidos para poder en superficie pues hacer los ensayos que correspondan. De repente extraer muestras y llevarlas al laboratorio del mismo modo que hicimos con las pantallas, con Qatar Soil Mixing. Podrías hacer un bloque, ¿no? Un suelo mejorando todo, una grilla, de repente parecido a lo que hicimos con el Qatar Soil Mixing para la licuación, pantallas, o simplemente como inclusiones rígidas. ¿Está bien? Ahí vean, por ejemplo, como en un material arenoso, podrían ver cómo quedó la pantalla, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede ver como una grilla, como un bloque, en tu cancha de pruebas. ¿Estamos? Tienen la misma idea, ¿no? Vean ustedes que estas dos técnicas se parecen bastante y, en fin, las técnicas se parecen mucho, las técnicas de soil mixing se parecen mucho, ¿no? Lo que se tiene que hacer es tratar de, lo que se tiene que buscar como comentario final es optimizar nuestros diseños siendo más competitivos, ¿no? Y estas técnicas que hoy en día están a la vanguardia, digamos, que en realidad tiene varios años ya en el mercado, pero bueno, acá en Perú recién han llegado hace algunos años atrás, tendremos que estar nosotros al tanto de ello, ¿no? Para poder hacer que nuestros proyectos sean pues cada vez más óptimos. Algunos comentarios finales para ir a las preguntas, si es que hubiesen. Las exigencias normativas y la evolución de las nuevas técnicas nos obligan, pues, las nuevas tecnologías nos obligan a ir de la mano y pensar en métodos más seguros, más rápidos, más económicos, que puedan generar un beneficio para todos. Los métodos de soil mixing representan una ventaja competitiva muy alta para los proyectos. Pero tienen algunas limitaciones, ya hemos hablado de alguna de ellas, ¿no? De repente la longitud o quizás el tipo de suelo no va a ser tan válido para todo tipo de suelos, tenemos que tener en cuenta ello. Todo tiene su por y su contra, definitivamente. Son sistemas muy rápidos y son clasificados como ecológicos. ¿Ya? O sea, digamos, están a la vanguardia en ese sentido también, porque no estás extrayendo material, lo mezclas con el que tienes. La ejecución de un buen estudio geotécnico nos permitirá pues confirmar o descartar el empleo de estas técnicas. A veces queremos usar esta técnica en todo tipo de proyectos, pero no siempre se va a poder, ¿no? Tenemos que hacer un buen estudio de suelos, un buen estudio geotécnico como para poder definir qué parámetros tenemos que usar, qué modelos tenemos que utilizar, qué cálculos se deben hacer
de esa forma pues podemos ver si es que es factible o no una u otra técnica. La idea pues es no quedarte con un solo resultado, ¿no? Es buscar dos, tres alternativas y hacer la comparación en costo, en plazo, para ver al cliente cuál le podría agradar más. Bueno, eso era lo que tenía preparado para ustedes, muchachos. Espero que les haya resultado interesante. Les agradezco a todos. Me da mucho gusto, de verdad he visto, sé que hay personas que se han conectado y que conozco y que me da mucho gusto que lo hayan hecho. Les agradezco a todos y nuevamente, ¿no? Les agradezco y quiero felicitar al grupo, al GeoGroup, por su continuidad, por darle por ese esfuerzo que generan ellos, ¿no? Los chicos, yo les agradezco infinitamente y bueno, yo estoy siempre apto ahí para ayudarlos, para apoyarlos. Muchísimas gracias a todos por su participación y gracias a todos por su tiempo. Cualquier consulta adicional, ya saben, me pueden escribir, yo estoy ahí siempre atento para poderles ayudar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Les saludo en nombre del GeoGroup. Agradecer a todos los asistentes a esta conferencia. Yo creo que ha sido todo un éxito. Ha colmado todas las expectativas que teníamos y